Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 13. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 13, nos dice la palabra de manera clara: por lo cual, es decir, después de todo este razonamiento, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Versículo muy conocido entre nosotros, un versículo maravilloso y del cual Dios mediante derivaremos grandes aplicaciones para nuestras vidas como individuos y también nuestras vidas como miembros de la iglesia, como partes del cuerpo de Cristo. Me parece que es prudente, queridos amigos y hermanos, que comience dejando algunos conceptos en claro. Me parece que es muy prudente que entremos en este glorioso pasaje aclarando varias cosas mientras vamos razonando. Cuando por la gracia de Dios venimos a la fe y al arrepentimiento en Cristo, muchísimas cosas maravillosas suceden. Y si usted o yo tuviésemos que escoger alguna de esas cosas maravillosas que suceden cuando somos convertidos, yo escogería particularmente y les instaría a que ustedes escogieran la palabra libertad. Libertad es algo que el Señor nos concede cuando venimos a Cristo. Cuando verdaderamente usted ha creído en Cristo, las cadenas que lo tenían atado a la esclavitud son rotas. Los grilletes que te aprisionaban a las celdas del vicio y de las inmundas concupiscencias son destruidos en 1000 pedazos. Y aquellas esposas que no te permitían abrazar al buen Salvador son deshechas, hermanos. Una vez somos liberados por el Señor, procedemos entonces a ser adoptados en su familia. Es muy importante que nosotros sepamos que después de ser justificados, somos adoptados, somos hechos por la gracia de Dios miembros de su familia. El Señor lo deja en claro: los esclavos no son de la familia, solo los libres. Y el Señor nos ha liberado en Cristo. ¿A quienes de ustedes hayan abrazado el Señor? A quienes de ustedes el Señor les haya concedido la gracia para abandonar el mundo y venir a Cristo y declararlo su Dios y su Señor. Oh, queridos hermanos, libertad es la palabra que yo deseo que te enfoques en la mañana de hoy. ¿Eres libre? ¿Has creído en Cristo? ¿Has abrazado a Cristo? ¿Has creído las promesas de las bendiciones que el Señor nos prometió en Cristo? ¿Eres libre entonces? Si tú en verdad eres libre, querido hermano, junto conmigo podrás decir: soy libre, y también soy libre de la culpa del pecado, la mancha del pecado por la cual merezco el castigo y la condenación no está. Soy libre
de la culpa del pecado. Soy libre, por ende, del castigo que merecían mis pecados. Eso nos trae a nosotros la salvación. Usualmente, hermanos, muchos creyentes no meditan en esos detalles gloriosos que el Señor concede cuando salva a sus hijos. Así que somos libres de esa opresión, de ese poder esclavizante del pecado. También eres libre de la maldición de la ley. Eres libre del temor de Satanás. Eres libre del temor de la condenación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor salva a una persona, esa persona sí puede tener dudas esporádicas, sí puede pasar por tiempos difíciles, pero la persona ya no teme ir al infierno. ¿Por qué? Porque tiene la absoluta convicción de que en la cruz del Calvario Cristo le concedió la libertad. Hermanos queridos, es importante que sepas dos cosas. Hemos visto la parte hermosa, hemos visto lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario, pero por favor te suplico, te ruego que no caigas en el error de muchos otros, aún muchos de ellos, queridos hermanos, que malinterpretan la libertad cristiana. Hermano, eres libre. No porque tengas derecho a ser libre por naturaleza, sino porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario y Dios te concedió esa libertad por su gracia cuando creíste en su Hijo. ¿Para qué? Para que hicieras como te viniese de gana, para que hicieras y dijeras lo que quisieses. No, Dios te concede la libertad en Cristo para que ahora tú uses esa libertad y le sirvas de manera libre. Que no se te olvide antes de tu conversión quién eras. ¿Eras un borracho? ¿Una prostituta? ¿Un ladrón? ¿Un embustero? ¿Un engañador? ¿O quizás antes de conocer a Cristo tú decías, yo soy libre? Y alguien le preguntaba, ¿por qué? Pues yo soy libre, decía el borracho, porque me da la gana de hacer lo que quiero, yo hago lo que quiero. No. Y si te fijas bien, el borracho lo único, como dice aquel famoso librito, el borracho lo único que puede hacer es ser esclavo del alcohol. El vicioso no es libre como él cree. El vicioso lo único que puede hacer es ser esclavo de sus vicios. Oh, querido hermano, así que la libertad que Dios te da en Cristo, te la da por medio de Cristo. Fuera de Cristo no hay libertad, y te la da por su gracia, es decir, por tus méritos, por tus obras, por lo que digas y por lo que hagas, no hay libertad. La libertad fluye del trono de gracia de nuestro bendito Dios, cual raudal que refresca nuestras almas. Démosle gracias al Señor. Así que la libertad no es para que tú hagas lo que se te venga en gana. La libertad es para que ames al Señor. La libertad que Él te ha dado es para que ahora testifiques del poder que rompió esos grilletes. La libertad que el Señor te da en Cristo es para que tú abras tus labios y digas, sí, era un esclavo, pero ahora soy un esclavo de Cristo, soy libre de las ataduras que me tenían. La libertad que Dios te da, querida alma, es para que le sirvas, para que le honres. Y sobre todo, y esto es lo que no les gusta escuchar a muchos, la libertad en Cristo es para obedecer la ley de Cristo. Lo segundo que quiero decirte es que la libertad no es para uso común y corriente. Cuando has verdaderamente creído en Cristo, cuando verdaderamente has puesto tu confianza en el Salvador, todas las facultades de tu alma son regeneradas. Hablamos de la regeneración del corazón. Y bien es esa expresión en tomar prioridad. Pero también hablamos de la regeneración de tu intelecto, de la regeneración de tu voluntad, de la regeneración de tu corazón, como ya lo dijimos, pero de la regeneración de tu conciencia. Por tanto,
además de las cosas que nombramos ahora, es decir, además de decir soy libre en Cristo de las ataduras del pecado, soy libre en Cristo de la condenación del pecado, soy libre en Cristo de Satanás y de sus temores, soy libre en Cristo, además de decir todas esas cosas, ahora de seguro podrás decir conmigo, soy libre en Cristo y mi conciencia también es libre. Mi conciencia también es libre. Y ese es el título que tenemos en la corta meditación del día de hoy. La libertad de conciencia no es excusa para la desobediencia. La libertad de conciencia no es excusa para la desobediencia. ¿Cómo podremos determinar el significado de libertad de conciencia entonces? Bueno, hagámoslo de la manera más sencilla. Definamos libertad de una manera brevísima y definamos conciencia también de una manera breve. Libertad, ¿qué no es? Ya lo dijimos. Libertad no es el poder o la potestad para hacer lo que uno quiere. Libertad es el poder, es la gracia, es la facultad que Dios le concede a nuestras almas para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ven la diferencia? Eso es libertad. Libertad no es yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Eso no es libertad, al menos a la luz de la Escritura. A la luz del humanismo, seguro eso será libertad. Pero a la luz de la enseñanza de la Biblia, libertad no es el poder que yo tengo para hacer lo que me da la gana. Libertad es la facultad, el poder que Dios me da para yo hacer lo que Él quiera. Eso es libertad. Ahora, habiendo definido libertad, definamos entonces conciencia. ¿Qué es conciencia? Bueno, conciencia es la facultad del alma que condena o aprueba nuestros pensamientos, la facultad del alma, el poder que Dios le ha concedido a nuestro ser, que tiene la capacidad de condenar o que tiene la capacidad de aprobar nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras obras conforme la palabra de Dios que ha sido grabada en nuestros corazones. Piensen en esto, la conciencia es como un magistrado, como un juez, y el juez se sienta a juzgar nuestras palabras, a juzgar nuestros pensamientos, a juzgar nuestros deseos y nuestras obras, no conforme lo que a él le venga en gana. O cuando un juez de la República puede juzgar lo que él quiera. No, él tiene un libro, no sé cómo se llamará ese libro, pero tiene unos códigos de procedimiento y conforme la palabra o conforme sea el acto cometido por una persona o la otra, mira el libro e imparte sentencia conforme a este libro, culpable o inocente conforme a lo que dice este libro. Bueno, el Señor cuando nos creó, mis amados hermanos, no nos creó así cosas vacías y huecas. En cada uno de nuestros corazones grabó su bendita ley. Por tanto, cuando hablamos de conciencia, personificamos, le damos la forma como de una persona a la conciencia y nos imaginamos como un magistrado que está sentado en nuestros corazones, mirando la ley de Dios y comparando cada palabra, cada pensamiento y cada obra con la ley de Dios. Por lo tanto, el magistrado es aquella voz de Dios en nuestros corazones que nos dice, ¿eso está bien o eso está mal? Conforme a la palabra de Dios. Ese es un concepto muy clave, hermanos, muy clave, es conforme a la palabra de Dios revelada en la Biblia. Por lo tanto, recuerden el título, la libertad de conciencia no es excusa para la desobediencia. Hemos definido libertad y hemos definido conciencia. Por tanto, cuando hablamos de libertad de conciencia, no hablamos, les voy a dar la definición del mundo, cuando hablamos de libertad de conciencia, no hablamos del derecho que tienen las personas, escúcheme, de creer o no creer en Dios conforme lo que cada uno piense. Y esta es una definición totalmente errada, porque a la luz de la palabra del Señor es virtualmente imposible no creer que existe un Dios.
Y le dejo como tarea escudriñar Romanos 1 y 2, donde muy claramente explica esta parte. Entonces, la definición del mundo de libertad de conciencia es errada. Esa no es libertad de conciencia. Hermanos queridos, cuando hablamos de libertad de conciencia, hablamos de la capacidad, de la libertad que el Señor nos concede para pensar y obrar conforme o a la luz de la palabra del Señor. Y hay una conjunción. La libertad de conciencia es el poder que Dios le da a sus hijos de pensar y de obrar conforme a la palabra del Señor o conforme a los principios inherentes a la palabra del Señor, y totalmente desligado, totalmente apartado de las palabras, de las doctrinas y de las leyes de hombres que contradigan la palabra. Es muy importante eso. La libertad que nosotros tenemos como creyentes nos da la capacidad de decir no a las reglas, a las instituciones, a los mandamientos de los hombres que contradicen la palabra. Ahora le ruego el favor de que no me diga, entonces cuando usted diga sentémonos o pongámonos de pie, yo voy a hacer todo lo contrario porque mi conciencia me dice eso, porque eso no es lo que dice la palabra. No escuchó bien la definición de libertad de conciencia. Libertad de conciencia, repito por tercera y última vez, es la libertad para pensar, para meditar. Es la libertad que tenemos para honrar al Señor por medio de pensamientos, de palabras y de obras a la luz de la Escritura y totalmente apartados y desligados de toda idea humana que contradiga las Escrituras. Les doy un ejemplo práctico. Libertad de conciencia es la capacidad que un cristiano tiene de escoger honrar al Señor diciendo, como rellena, aunque ésta tenga sangre, como rellena, porque me gusta, y no estamos en el Nuevo Testamento bajo la ley ceremonial. Yo he escuchado de algunas iglesias que prohíben comer rellena. Lo he escuchado. Bueno, son iglesias del Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de iglesias son esas? Entonces, el cristiano del Nuevo Testamento es una persona libre de conciencia y puede decir, ojo, puede decir, voy a comer rellena, aunque ésta tenga sangre, soy libre de la ley ceremonial judía. O también puede que exista otro creyente en la misma iglesia que diga, no como rellena, porque aunque las normas para la iglesia del Nuevo Testamento no me lo prohíben, estoy seguro de que no es beneficioso para mi cuerpo. ¿Ven el punto? El uno escoge comer rellena por una razón totalmente correcta, y el otro escoge no comer rellena por otra razón totalmente correcta. Eso es libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la capacidad de un creyente para escoger honrar al Señor diciendo, escuchen esto, me tomo una copa de vino de manera esporádica y cuidadosa porque estoy seguro que la Escritura no me lo prohíbe. Vamos a hablar de eso un poco. O dentro de la misma congregación, dentro de la misma reunión de los santos, puede que exista otra persona que diga, no tomo vino porque, aunque la Escritura no me lo prohíbe, siento que una copa me puede poner en una posición vulnerable en la que deshonre al Señor por medio de la comisión de pecados que suelen siempre acompañar el alcohol. Espero que hayan visto el punto, hermanos. Es decir, yo totalmente respeto y totalmente admiro los argumentos de aquellos hermanos. Conozco a uno de ellos que no solamente es amigo, sino un referente para mí. Pero yo todavía, quizás con la luz que el Señor me ha concedido, yo no puedo ver una prohibición explícita del vino en la Escritura. Por tal razón, libertad de conciencia es si un hermano dice, bueno, me voy a tomar una copa de vino
porque estoy convencido. Ahora, me la voy a tomar de una manera cuidadosa y responsable, porque estoy seguro que la Escritura no me lo prohíbe. Fíjese, se lo está tomando, si quiere, por las razones correctas. La Escritura no lo prohíbe. Pero hay otro hermano que dice, aunque estoy consciente que la Escritura no me lo prohíba, no me lo voy a tomar, porque tomándome una copa me puedo exponer a tentaciones graduales y puedo terminar pecando, cometiendo los pecados que siempre van asociados del alcohol. ¿Ven el punto? Este hombre está siendo muy prudente. Los dos están ejerciendo su libertad cristiana, sino que el segundo está siendo mucho más prudente, mucho más cauteloso. Yo diría, hay un poquito más de don de continencia, bueno, muchas otras cosas, pero esa es la libertad cristiana, hermanos. La libertad de conciencia, repito, no es un cheque girado en blanco para que usted haga lo que quiera, no es una excusa para que usted haga lo que se le venga en gana, mi amado, sino que es, repito, la facultad, el poder dado por Dios para que usted le honre de manera libre y desligada de cualquier cosa humana que contradiga la palabra. Les doy un ejemplo mucho más claro. Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Después de Hechos capítulo 2, el glorioso día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó de manera hermosa. Ya no habían dos iglesias, por así decirlo. La iglesia del Nuevo Testamento se levantó, trayendo bajo su sombra los judíos y los gentiles que creían en Cristo. Y después de este derramamiento del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés, ¿qué vino? Vino gran persecución. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la libertad de conciencia? Ya se los digo. En el capítulo 4 del libro de Hechos, viene el Sanedrín y les dice de manera clara, y llamándolos, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan, y llamándolos ellos, los del Sanedrín, llamando a estos dos, a quienes habían encarcelado previamente, les dice, primero los intimidan y les dicen, no hablen ni enseñen absolutamente nada en el nombre de Jesús. No pueden, prohibido, somos la ley, somos los mandamases. Pedro, Juan, prohibido, ¿entendido? Prohibido. ¿Ven el punto? ¿Qué decían sus conciencias? Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que proclamar el Evangelio, tenemos una gran comisión que obedecer. Por lo tanto, en uso de su libertad de conciencia, miren el punto, las órdenes del Sanedrín iban en contra de la palabra del Señor. Entonces ellos ejercieron la libertad de conciencia y respondieron, juzgad si lo que ustedes dicen es justo, juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Ellos ejercieron libertad de conciencia. Un capítulo más adelante, el problema se agrandó. No fueron dos los encarcelados, fueron sus discípulos. Y miren, el Sanedrín les dijo, no os mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre, haciendo referencia al nombre de Cristo. No les dijimos, ¿por qué no obedecieron? Y la respuesta de ellos, con Pedro a la cabeza, fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es una muestra clara del ejercicio de libertad de conciencia. Nadie nos puede dar órdenes que contradigan la palabra del Señor. Nadie. Orden nueva. Ninguna de las mujeres se puede poner falda verde. Ninguna. Eso es una orden que contradice la palabra del Señor. Por lo tanto, si ustedes se ponen faldas verdes, estarían pecando contra el Cristo, que es el Señor de sus conciencias. Y esa libertad de conciencia las han robado en las iglesias.
Los pastores se han aprovechado de la ignorancia del pueblo y han violado sus conciencias, haciéndoles hacer cosas que van en contra de la Escritura, sobre texto de la sumisión, sobre texto de la obediencia, sobre texto del respeto al ungido de Jehová, sin darse cuenta que están violando sus conciencias y ofendiendo al Señor que les ha dado libertad a esas conciencias. Pero una cosa es necesaria antes de continuar. Aunque la conciencia es liberada en el momento mismo de la conversión, esa conciencia, mis amados hermanos, o esa capacidad que Dios le ha concedido al hombre de escuchar la voz de Dios, escuchen, aumenta a medida que Dios mismo concede conocimiento de su palabra. ¿Ven el punto? Las personas recién convertidas no pueden decir, es que mi conciencia es tan firme como la de un cristiano serio, como la de un cristiano maduro, como la de un cristiano con conocimiento que ya lleva 15 o 20 años en el caminar del Señor. Nadie está hablando de clases de cristianos, nadie está hablando de jerarquías de conocimiento en los cristianos. Solamente les estoy diciendo de que cuando Dios nos salva, comienza un proceso de solidificación de las conciencias. Usualmente hacemos referencia a eso de la siguiente manera. A medida que el cristiano avanza en su caminar, el Señor le concede más gracia. El Espíritu Santo trae más luz en la comprensión de la palabra de Dios. Por tanto, está bien o es correcto que nosotros digamos que la conciencia de una persona recién convertida no es tan firme. La conciencia de una persona recién convertida no es tan firme como la conciencia de un cristiano maduro en el Señor. Al primero, por lo general, muchas cosas le parecen pecado sin que necesariamente todas sean pecado. El segundo, hago referencia al cristiano con un buen conocimiento bíblico, hago referencia al cristiano maduro, al cristiano que escudriña la Escritura. Del segundo podemos decir lo siguiente: posee un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y por ende tiene un mayor discernimiento de la ley moral y de los principios que regulan la vida del creyente. Amigos, ¿cuál es el punto? Porque necesito moverme un poco más rápido. Las conciencias se fortalecen no con lo que el pastor les diga, no con lo que el amigo les diga, no con el consejo del mejor amigo. La conciencia del cristiano se fortalece por este libro al que usted llama Biblia. Por medio de él, Dios le imparte la gracia para que usted tenga un conocimiento más amplio de qué es lo que él considera bueno y qué es lo que él considera malo. Así que los estándares que nos rigen a nosotros no son esos estándares relativistas del mundo, sino son los estándares de Dios en su palabra. La palabra de Dios es la que nos dice qué es bueno y qué es malo. Y nosotros, basados en esa información que nos da la Escritura, escuchamos la voz de Dios que nos dice eso está bien y eso está mal. Vamos a entregarnos a expandir el capítulo 8. En cuanto dice el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, para nosotros entender bien este capítulo, tenemos que recordar brevemente la ciudad de Corinto. Era una ciudad gobernada por Roma, era una ciudad estratégicamente ubicada, era como un peaje que comunicaba a las personas, los cargamentos y demás cosas desde el continente hacia la península del Peloponeso. Era una ciudad muy importante para los romanos, pero era altamente
idólatra, era una ciudad perniciosa, licenciosa y ni hablar de la inmoralidad a la que tanto nos hemos referido en el pasado. Ese es el marco, no se nos puede olvidar, hermanos. Una ciudad altamente idólatra. Y cuando hablamos de ídolos, por referencia necesaria, hacemos referencia o nos imaginamos también los sacrificios que se les ofrecían a esos ídolos. Recordemos, hermanos, ¿quiénes componían la iglesia de Corinto? Eran judíos y gentiles. ¿Cuáles judíos? Los que habían sido expulsados por Claudio de Roma. ¿Cuáles judíos? Los que estaban huyendo de Jerusalén. ¿Cuáles otros judíos? Los que se habían asentado en Corinto por razones financieras. Habían judíos en Corinto, pero por supuesto que habían gentiles de muchas otras partes del mundo conocido hasta ese entonces. Y muchos de esos gentiles, hermanos queridos, habían sido personas idólatras. Personas que se deleitaban en los festines y en las viandas que se servían en estos templos, producto del sacrificio de animales. Ovejas, bueyes, carneros, corderos y demás eran sacrificados y su carne era ofrecida en honor al ídolo de cada iglesia. La carne entonces se usaba para fiestas en los templos. Se usaba para que las personas llevaran carne a sus casas, para que las personas las compraran en los mercados. Y muchos gentiles habían participado de estas cosas, hermanos, pero habían escuchado el evangelio. Y el Señor les había mostrado su necedad y les había mostrado a Cristo. Y muchos gentiles vinieron y abrazaron a Cristo con todos sus corazones. Y ahora esos gentiles que antes eran idólatras rechazaban a todos los ídolos y rechazaban todas las prácticas relacionadas con esos ídolos. Esos hermanos estaban convencidos, aunque con su poco conocimiento que tenían, estaban convencidos que eso era malo. Estaban con el deseo de apartarse por completo. Pero había otros hermanos en Corinto con un conocimiento escritural mayor, con un conocimiento más elevado de la ley de Dios. Habían hermanos en Corinto que discernían los principios de la palabra de una manera clara y que no veían, y aquí es el punto, y que no veían problema en comer ese tipo de carne que había sido sacrificada a los ídolos. Así que, hermanos, estas eran las dos personas o los dos tipos de personas en la ciudad de Corinto. Unos cristianos comían carne sacrificada a los ídolos y otros cristianos repudiaban la carne sacrificada a los ídolos. Hemos descrito el daño potencial causado por estas divisiones. Y hermanos, ahora habían unos hermanos que no veían problema en comer carne sacrificada a los ídolos, y habían otros hermanos que sí tenían reparos porque estos otros estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos. Ese era el problema. El problema, hermanos, era que quienes habían sido liberados de las mentiras de los ídolos ya por mucho tiempo, estaban siendo desconsiderados con aquellos hermanos que apenas habían sido liberados de las mentiras de los ídolos por un corto periodo de tiempo. El problema era que los hermanos que más tenían conocimiento estaban haciendo uso de ese conocimiento sin gracia, sin amor y sin misericordia. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ninguno de ustedes, no se crean las mentiras que nos enseñaron en las otras iglesias, que nos prohibían leer, nos prohibían escudriñar, nos prohibían escuchar un buen predicador, un buen sermón, porque el conocimiento envanece. Y entonces todo lo subjetivizaban y decían: pero el amor es el que hace la obra. Bueno, no, eso es falso, porque esta frase tiene que ser considerada en el contexto de Corintio.
Y el contexto es el siguiente, que habían hermanos firmes en el Señor, habían hermanos hermosos en el Señor, con gran conocimiento de las cosas del Señor, pero hermanos que estaban careciendo de gracia, de amor y de misericordia para con los más nuevos. Hermanos que estaban haciendo alarde de su conocimiento, sabían que los ídolos no eran nada, sabían que lo sacrificado a los ídolos tampoco era nada, y hacían alarde del conocimiento de esas cosas para de manera pública comer lo sacrificado a los ídolos sin darse cuenta que estaban siendo piedra de tropiezo en su misma iglesia. Por lo que la enseñanza del apóstol Pablo es conocimiento sin gracia, sin amor, sin paciencia y sin consideración es algo hueco y vacío, mis amados hermanos. ¿De qué le sirve a alguien tener su mente llena de las verdades del Señor si no tiene la gracia para ponerlas por obra? Dime tú. ¿De qué te sirve saber que Dios te amó y te escogió y te predestinó si tú no eres capaz de amar al hermano? ¿De qué te sirve ese conocimiento? ¿De qué te sirve saber que el Señor Jesucristo se sacrificó por ti si tú ni siquiera eres capaz de sacrificarte por el bien de tu hermano? ¿De qué te sirve la potestad de ser libre y de poder escoger a la luz de la palabra hacer algo si la usas en detrimento del bienestar de tu hermano? ¿De qué sirve conocer la verdad si no tienes gracia para aplicar esa verdad en tu vida y en tu iglesia? Versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Bueno, esto es algo general, una verdad para todos. ¿Te conoces a ti mismo en tu totalidad? Te hago esa pregunta. A ti, sí. ¿Te conoces a ti mismo por completo? ¿Conoces a Dios en toda la plenitud de su magnificencia? ¿Comprendes toda la Biblia a la perfección? La respuesta es no. Y eso nos debe llevar a humillarnos delante del Señor y a recordarnos que si conocemos algo, en primera instancia es por la gracia del Señor, y segundo que debemos recordar es que en verdad no sabemos nada. No conocemos nada, y lo que sabemos no lo sabemos como lo debemos saber. Hermanos queridos, estos versículos el Señor los trae para humillarnos. Sí, si alguien tiene conocimiento, dele gloria al Señor, pero conocimiento sin amor, sin misericordia, sin condescendencia cristiana es algo vano. Y Pablo dice, tú crees, el que está haciendo eso, el que está sirviendo como piedra de tropiezo para el otro hermano, ¿crees que tu conocimiento te va a llevar muy lejos? Y Pablo le dice, tu conocimiento es nada, porque aún eso que tú conoces no lo conoces como lo deberías conocer. Hermanos, abran un libro de teología sistemática. Abran un libro, los desafío, abran el libro de teología sistemática de Robert Raymond, el mejor libro para mí de teología sistemática que yo he leído. Y en las primeras páginas se va a encontrar, ore, no entre en un estudio de teología sistemática sin pedirle al Señor la gracia para poner por obra lo que usted va a aprender aquí. Porque el conocimiento demanda servicio, y el que conoce y no sirve es como nada, hermanos. El conocimiento demanda amor, entrega a los hermanos, y el que conoce y no ama al hermano es como nada. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en estos versículos. Versículo 4: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, ¿qué es un ídolo? Piensen esto. Para el incrédulo, un ídolo es su mundo. Para el incrédulo, un ídolo es su todo. Lo digo con respeto y espero que usted no tome esto como ofensa. Pero en el catolicismo romano un ídolo es todo. Si se le cae el muñeco llamado cuidado.
si se le rompe el cuadro del sagrado. Cuidado, no. Para ellos los ídolos son todo en el mundo. Para nosotros los creyentes, un ídolo no es nada en el mundo. Repito, para el incrédulo, un ídolo es todo el mundo. Para nosotros los creyentes, un ídolo es nada en el mundo. Por tanto, hermanos, y este es el razonamiento del apóstol, si para el creyente un ídolo no es nada en el mundo, miren el razonamiento, si para el creyente, para nosotros creyentes, un ídolo es nada en el mundo, por tanto, lo sacrificado a ese ídolo que es nada en el mundo, ¿qué es? Nada. Conclusión: comer carne sacrificada a los ídolos no era pecado alguno. Y espero que vean el punto. Es sencillo el razonamiento. ¿El ídolo es algo? No, el ídolo no es nada. Por tanto, si no es nada, y si alguien trae un trozo de carne y lo ofrece a algo que no es nada, ¿qué pasa con el trozo de carne? Pues nada. Y por eso Pablo dice: el que come de lo sacrificado a los ídolos, no pasa nada con él, no se hace más acepto delante de Dios. Pero miren, el que no come de lo sacrificado a los ídolos, ¿qué pasa con él? Nada. No se hace menos acepto delante de Dios, hermanos. Es maravilloso, hermanos. Es totalmente maravilloso este tema de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, y cuánto debemos prestar atención para que nuestras libertades no atropellen a otros. Como dice, tu libertad llega hasta el punto donde las libertades de los demás son atropelladas y violadas. Y ese era el problema con algunos hermanos en la ciudad de Corinto. Versículo 5: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Amigos, la carne o el buey o la cabra o el animal sacrificado a los ídolos no vino de los ídolos no lo crearon, todo viene de Dios. La carne no ha procedido de los ídolos, la carne viene de Dios, porque el ídolo es nada. Esa es la idea. Nosotros los creyentes tenemos a un Padre, que es aquel que nos ha perdonado por medio de su Hijo. Y ese Padre nos provee, y ese Padre nos protege, y ese Padre nos disciplina y nos corrige tantas veces sea necesario en el transcurso de nuestras vidas, porque ese Padre nos ama. Hermanos, pero dice el apóstol Pablo a comienzos del versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante que lo tengas en claro. ¿Quiere decir esto que los hermanos recién convertidos en Corinto no sabían que había un Dios, el Padre, de quien procedían todas las cosas? No, sí lo sabían. ¿Quiere decir esto que los hermanos en Corinto, les estoy haciendo estas preguntas porque el apóstol Pablo en el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento? Entonces yo les estoy diciendo, estamos tratando de razonar, ¿será que los hermanos de Corinto no conocían que solamente había un Señor, que es el Cristo, y que ellos habían sido justificados por medio de Él? Ellos no lo desconocían, ellos lo sabían. Lo que Pablo está diciendo era lo que les dije ahora, hermanos queridos. No todos los hermanos tienen un conocimiento profundo y avanzado de estas verdades, y nosotros, que somos quizás los que más sabemos, tenemos que mostrar misericordia con aquellos que apenas están comenzando a conocer esas verdades. ¿De qué nos sirve hacer alarde de nuestras verdades si estamos haciendo sentir mal al hermano? El Señor nos ha dado gracia, el Señor nos ha dado conocimiento. ¿Para qué? ¿Para apabullar al hermano? ¿Para doblegar al hermano? ¿Para usar términos raros con el hermano? No, para condescender al nivel del hermano, hablarle en el amor del Señor e instarle a que busque más del Señor, a que ore más, a que tenga un mayor deseo de conocer más de la Escritura. Oh, hermanos queridos, somos responsables
quienes llevamos más tiempo en el Evangelio, somos responsables de no convertirnos en piedras de tropiezo para otros queridos hermanos. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el resto de este versículo 7 es lo siguiente. Hay algunos cristianos que estaban acostumbrados a pensar de los ídolos como cosas reales. Y si esos cristianos que estaban acostumbrados a pensar de los ídolos como algo real, si ellos recién convertidos, si ellos te ven comiendo en un lugar donde se hacen sacrificios a los ídolos, ellos o se van a ofender profundamente o se van a confundir profundamente. Porque ellos van a pensar, pero ¿acaso el Señor no me rescató de la idolatría? ¿Qué hacen mis hermanos en el lugar de idolatría? ¿Qué les faltaba? A los recién convertidos les faltaba más escudriñar la palabra, y nosotros tenemos que tener paciencia mientras eso sucede. Tenemos que orar para que el Señor les conceda gracia, tenemos que ponernos a su disposición para que el Señor pueda aclarar un par de dudas por medio de nosotros, pero no debemos ser piedra de tropiezo. En otras palabras, no debemos usar nuestra libertad para ser piedra de tropiezo para otro hermano. Y el problema era que estos hermanos débiles de conciencia, recién convertidos, pues estaban mirando a los referentes en la iglesia y estaban diciendo, bueno, yo salí de los ídolos, ya no como, pero si el hermano, yo creo que esto está malo, esto está muy malo, pero si el hermano come en esos lugares comida a los ídolos, bueno, entonces no está tan malo. Bueno, yo también voy a comer. Y ellos, para ellos, eso estaba malo. Y el pecado de los recién convertidos radica en que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Es decir, sabiendo retenerse de eso, van en contra de la voz de Dios en sus conciencias y van y lo comen y les cuenta como pecado, hermanos. Ese es el punto y eso debe quedar en claro. Y el apóstol Pablo dice, entonces vosotros que tenéis mayor conocimiento, serviréis de piedra de tropiezo para con quienes están empezando a conocer estas verdades. Por eso dice Pablo, versículo 8, no, si ustedes comen, sepan los que comen que eso no los hace más aceptos, ni mejores delante de los demás. Y si ustedes, recién convertidos, no comen, eso no los hace menos que los demás, eso no los hace menos aceptos delante de Dios. Y comienzan estas últimas advertencias. Mirad, versículo 9 en el original, prestad atención, prestad mucha atención, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Tened cuidado de que vuestro conocimiento no se vuelva algo vano en ti. Y tened cuidado de que la libertad que Dios os ha dado para honrarle, aparte de los preceptos de los hombres, se convierta en piedra de tropiezo para un hermano tuyo. Hermanos, me he pasado un poco, les pido perdón, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Podemos hablar mucho de estos. Me puedo referir a los hermanos de Corinto. Y si yo estuviese allí les diría, hermanos de Corinto, si ustedes quieren comer porque es más barato o porque la sazonan de una diferente manera, si ustedes quieren comer carne sacrificada a los ídolos en su casa, háganlo. Háganlo, solamente que no vayan a cometer la necedad de invitar a recién convertidos a un festín que usted va a hacer en su casa diciendo, esto es carne sacrificada a los ídolos, porque nada hace. Si yo pudiera estar en medio de la iglesia de Corinto
y decirles, si ustedes quieren ir a comprar al mercado porque la carne sacrificada a los ídolos es más barata, háganlo. Solamente que no hagan alarde de la libertad cristiana ridiculizando de manera pública a sus hermanos, porque nada hacen. Oh, pero si yo estuviera en Corinto, sí les advertiría en ir al lugar de los ídolos a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Está así. ¿Por qué? ¿Porque era pecado? Técnicamente hablando, no era pecado. El pecado no yacía en que los creyentes de Corinto estaban entrando a estos lugares y estaban almorzando o teniendo festines con estas personas. El pecado radicaba en el mal ejemplo que ellos estaban convirtiendo para la iglesia. Y luego el mal ejemplo de los supuestos maduros en el Señor en la iglesia de Corinto iba a desatar una oleada de pecado de los hermanos más débiles en la fe en Corinto, hermano. Y eso se debe evitar. Hoy yo no estoy en Corinto, queridos hermanos. Hoy estoy aquí en Gracia Redentora. Y yo apelo al conocimiento que Dios te ha dado. Apelo a la luz que el Espíritu Santo ha derramado en tu mente cuando abres la palabra. Y yo te digo, cuidado, te lo suplico, con el ejemplo que das. Cuidado con lo que haces. Cuidado con el uso, querido hermano, querida hermana, de la libertad en Cristo. Cuidado de quienes están a tu alrededor. Ten cuidado, porque tu ejemplo se puede convertir en un patrón de conducta pecaminoso para otros cuando no hay gracia. Ten pues sumo cuidado. Versículo 11. ¿Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Oh, se perderá. ¿Esto me está hablando de perder la salvación? Por supuesto que no. Este versículo no habla de perder la salvación, pero sí de la posibilidad que el conocimiento de un hermano sea piedra de tropiezo para otro en su caminar cristiano. En otras palabras, el caminar cristiano de un hermano recién convertido o de un hermano al que la Escritura hace referencia como débil de conciencia puede ser afectado seriamente cuando el conocimiento escritural de un hermano maduro en la fe no va acompañado de un amor sincero y de un verdadero altruismo cristiano. ¿Harás tú, hermano, sabio y conocedor de la Escritura, lo malo? ¿Habrás tú, hermano, ser instrumento de Satanás para que tu hermano caiga? ¿Te prestarás a sus engaños? ¿Te atreverás a contradecir la orden apostólica de tener cuidado de no ser piedra de tropiezo? Yo creo que no. Un cristiano dice, heme aquí, Señor. Tú me has dado libertad para amarte, para obedecerte y para servirte. Y esa misma libertad también es una libertad de índole sacrificial, donde yo, pudiendo hacer algo que me es lícito, no lo voy a hacer. Pablo usa, jamás lo voy a hacer, si eso se convierte en tropiezo para cualquiera de mis hermanos. Quiero resumir 2 minutos. La bendición. ¿Cuál es la bendición? Unos paganos habían creído el evangelio y había nuevos hermanos en la iglesia. El problema: unos hermanos firmes en la fe no estaban siendo muy conscientes de las debilidades de otros hermanos no tan firmes en la fe. El peligro: algunos de estos hermanos recién convertidos estaban pecando en contra de sus propias conciencias al comer algo que ellos consideraban como malo. Otro peligro: los hermanos en la fe estaban pecando, lastimando las conciencias de aquellos más débiles. Otro peligro: murmuración y división en la iglesia. Yo soy más fuerte porque hago esto. Él es más débil porque no hace lo que yo hago. Orgullo, otro peligro. ¿Y cuál es la solución? Hermanos, como en todo la solución, Dios la provee en su palabra. Y la solución está en el versículo número 13. Por lo cual, después de haber dado todo este razonamiento, si la comida
déjame abrir un paréntesis, o algo que la palabra de Dios me permite, si la comida o algo que la palabra de Dios me permite, le es a mi hermano, por quien también Cristo murió, si eso que hago le es a mi hermano ocasión de caer, miren lo que dice Pablo, jamás, escuchen, bueno, lo voy a dejar de hacer, escuchen esto, lo voy a dejar de hacer solo hasta cuando el hermano madure lo suficiente para que me acompañe a hacer lo que yo estoy haciendo. Dice Pablo, jamás lo voy a hacer para no convertirme en piedra de tropiezo para mi hermano. Hermanos, el Señor nos ha hablado de manera clara. Este pasaje es claro, es supremamente práctico. Amemos la iglesia, hermano, y soportémonos en amor y de buena gana los unos a los otros. Sacrifiquémonos los unos por los otros y jamás permitamos que la libertad que el Señor nos ha dado se convierta en perdición para nosotros o en tropiezo para otros por quienes Cristo ha dado su vida.